Hola chicos, acá vamos a empezar a ver corriente alterna para los distintos componentes que podemos tener en un circuito. Vamos a empezar utilizando un elemento por circuito para después empezar a conectar más de un elemento distinto. ¿Sí? Empezamos con circuito resistivo puro. Lo que vamos a tener acá es una resistencia conectada a una fuente de alterna, ¿sí? Que me genera 220 volts. Acá en corriente alterna ya empezamos a manejar los temas de desfasaje. Según el componente que nosotros estemos conectando, vamos a producir una tensión y una corriente que van a generar un ángulo de fase dependiendo del elemento que esté conectado. ¿Sí? A la resistencia, ¿sí? En un circuito resistivo puro, la resistencia se toma como un valor netamente real. ¿Por qué decimos que es un valor real? Ya vamos a empezar a trabajar con valores complejos, con números complejos, es decir, un valor que va a estar compuesto de una parte real y una parte imaginaria que son productos de esos componentes que se conectan en el circuito de corriente alterna. La resistencia es nuestro valor real. ¿Por qué es real o por qué lo consideramos real? Porque es el valor eh, que nos ofrece una resistencia óhmica, ¿sí? Netamente, es decir, el valor o la magnitud en la que se mide la resistencia es el ohm. Entonces, decimos que nuestra resistencia es un valor puramente real. Entonces, si nosotros, como vimos en números complejos, lo queremos plantear sobre un eje, la resistencia se va a encontrar sobre el eje de los reales, es decir, va a tener, representada en un vector, va a tener un ángulo de 0 grados o de 180 grados, es decir, va a estar en un eje horizontal, ¿sí? Va a estar sobre el eje de los reales. Entonces decimos que el desfasaje que va a tener la resistencia es de 0 grados, ¿sí? La tensión aplicada también es un valor real, ¿sí? Es la tensión que genera la fuente, entonces también va a estar desfasada a 0 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este circuito? Calcular todas las magnitudes que podamos, como la corriente, y la caída de tensión en la resistencia. Es solamente para poder eh, analizar el circuito, así que no va a ser nada complejo. ¿Qué es lo que hacemos para la corriente? Aplicamos la ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente de un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Por lo tanto, decimos que 220 0 grados volt dividido 100 0 grados ohms nos va a dar una corriente de 220 dividido 100, 2,2. Recuerden que cuando tenemos un valor polar, los ángulos se suman, entonces decimos, perdón, se restan, entonces decimos que 0 grados menos 0 grados nos va a dar justamente 0 grados. Por lo tanto, nuestra corriente es de 2,2 0 grados amperes, es decir, en un circuito resistivo puro, nuestra corriente se encuentra dentro del eje de los reales, es un valor netamente real, porque está a 0 grados. ¿Cómo sacamos la caída de tensión para la resistencia? Bien, aplicamos nuestra fórmula despejada y decimos que la caída de tensión en la resistencia va a ser igual a la corriente que circula por esa resistencia por la misma resistencia. Para este caso solamente tenemos una corriente y solamente tenemos una resistencia, por lo tanto nuestra caída de tensión va a ser 2,2 0 grados amper, que es nuestra corriente, por 100 0 grados ohms, que es nuestra resistencia. Esto nos va a dar un valor de 220 0 grados volt. Recuerden que la multiplicación de polares, los ángulos se suman. 0 más 0, 0. Entonces, decimos que la caída de tensión para nuestra resistencia va a ser de 220 0 grados volt. Es algo obvio porque es lo único que tenemos conectado, por lo tanto, toda la tensión de la fuente es la caída de tensión que tenemos en la resistencia. Si nosotros queremos graficar en un eje nuestros vectores de corriente y de tensión, vamos a graficarlos según su ángulo de fase que tienen. En este caso, la corriente está a 0 grados y la tensión también se encuentra a 0 grados, es decir que ambos se encuentran en fase. Por lo tanto, concluimos que en un circuito resistivo puro,
la tensión y la corriente se encuentran en fase. Cosa que no va a estar pasando para un circuito inductivo puro. ¿Qué es un circuito inductivo puro? Es un circuito en el que solamente tengo conectados unas bobinas. En este caso vamos a manejar una sola bobina. La unidad en la que se mide la bobina es el henrio, ¿sí? Y acá ya nos encontramos con un obstáculo. Si nosotros queremos sacar la corriente de este circuito, vamos a ver que para poder utilizar la ley de Ohm, esto ya nos dificulta. ¿Por qué? Porque la unidad de la bobina es en henrio, ¿sí? ¿Por qué es en henrio? Y porque nosotros a la bobina no la utilizamos como un componente que va a oponerse al paso de la corriente. La función de la bobina es otra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es sacar ese valor que igual va a existir, ¿sí?, de resistencia dentro de la bobina, que lo llamamos reactancia, ¿sí? La reactancia se simboliza con la letra X, y al ser una bobina estamos hablando de una reactancia inductiva, es decir, XL. Esto es lo que ustedes hicieron en la actividad número 2, por lo tanto, podemos decir que la reactancia es el valor de resistencia que obtenemos para corriente alterna en una bobina o en el caso de un capacitor que vamos a ver más adelante. ¿Cómo sacamos esa reactancia? Bueno, esto es lo que ustedes estuvieron haciendo en la actividad, pero acá tenemos la fórmula y decimos que la reactancia inductiva se calcula con 2 por pi por la frecuencia del circuito por el valor en henrios de esa bobina. Entonces decimos que 2 por pi por la frecuencia, que es 50 Hz, por 0,1 henrio, nos va a dar como valor 31,42. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos este valor de resistencia, o de reactancia, mejor dicho, en la bobina. La reactancia no es una de las características principales de la bobina, sino que es el valor que nosotros obtenemos para poder tener una resistencia. Entonces, no es un valor netamente real de la bobina, es un valor que decimos que se encuentra en el plano de los imaginarios. Entonces, la reactancia que se encuentra en una bobina es un valor netamente imaginario. Entonces, si recordamos lo que vimos en números complejos, va a estar en el plano de los imaginarios, es decir, en el plano J, o sea, a 90 grados. Y la bobina está justamente a 90 grados positivo. Entonces, toda reactancia inductiva va a estar desfasada 90 grados positivos, es decir, va a ser un valor netamente imaginario positivo. Entonces, cada vez que calculemos una reactancia inductiva, repito, va a estar desfasada a 90 grados. Esto va a suceder siempre. Este es nuestro valor de reactancia. Decimos que es 31,42, 90 grados ohms. Ahora sí, ya tenemos el valor en ohms, entonces podemos calcular la corriente de este circuito. Aplicamos la ley de Ohm, que la adaptamos para corriente alterna, y decimos que I es igual a la tensión sobre el valor expresado en ohms, que es la reactancia inductiva. Entonces tenemos que 220, 0 grados volt, dividido 31,42, 90 grados ohms, y resolvemos. Como habíamos explicado, resolvemos primero los módulos, 220 dividido 31,42, esto me va a dar 7, y en una división los polares se restan, por lo tanto 0 grados menos 90 grados me va a dar como resultado menos 90 grados. Entonces, la corriente en este circuito va a ser de 7 menos 90 grados amperes. Calculamos ahora la tensión. Decimos que la tensión para este circuito va a ser la corriente que circula por la bobina por la reactancia de esa bobina. Entonces, expresamos que la tensión en la bobina va a ser de 7 menos 90 grados amperes por 31,42, 90 grados ohms. Multiplicamos los módulos, como habíamos dicho, y nos va a dar que aproximadamente da 220. Para una multiplicación sumamos los ángulos de los valores polares, es decir, tenemos menos 90 grados más
90 grados. Menos 90 más 90 nos va a dar como valor 0 grados, entonces la tensión en la bobina va a ser de 220 0 grados volts. ¿Qué es lo que deducimos de este circuito? Decimos que si la corriente se encuentra a menos 90 grados y la tensión se encuentra a 0 grados, dibujadas en un diagrama de fases, podemos verla de esta forma. Decimos que para un circuito inductivo puro, la tensión adelanta 90 grados a la corriente. ¿Sí? Lo vemos acá dibujado. La tensión va a estar a 0 grados, la tensión de la bobina, y la corriente de esa bobina va a estar a menos 90 grados. Por lo tanto, decimos que en el circuito inductivo puro, la tensión adelanta 90 grados a la corriente. Algo similar va a pasar en el circuito capacitivo puro. ¿Sí? Es un circuito que está compuesta solamente de capacitores. En este caso vamos a tener un capacitor de 300 microfaradios. Otra vez, nuestra unidad principal no es en ohm, sino que es el faradio. Ojo acá que tenemos un submúltiplo que es el micro. Recuerden que el micro lo que hace es ponerme una notación científica de por 10 a la menos 6, ¿sí? Que lo que estamos haciendo es correr 6 lugares hacia la izquierda la coma. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a tener el valor del capacitor y necesitamos tener un valor expresado en ohms. Entonces, por lo tanto, necesitamos sacar de este capacitor nuestra reactancia, que va a ser XC, reactancia capacitiva. ¿Cómo calculamos esa reactancia capacitiva? Es la inversa de la forma de calcular una reactancia inductiva, es decir, va a ser 1 dividido 2 por pi, por la frecuencia del circuito, por el valor del capacitor expresado en faradios. ¿Sí? Recuerden que si está expresado en microfaradios, nosotros tenemos que hacer ese pasaje. Por lo tanto, nos va a quedar 1 dividido 2 por pi por 50 Hz por el capacitor pasado, ¿sí? De micro a faradios es 0,0003 faradios. Lo que hice fue correr 6 lugares la coma hacia la izquierda. Bien. Ojo cuando resuelven esto, y lo hacen en la calculadora, primero resuelven todo lo de abajo y ese resultado se lo dividen a 1. Si ponen todo en la calculadora, recuerden poner 1 dividido y abrir un paréntesis y después anotar todo. Y luego cerrar el paréntesis. ¿Sí? Porque si no va a dar otro resultado. Esto nos va a dar que es 10,61 la reactancia capacitiva. Ahora, como es la inversa de la reactancia inductiva, va a ser un valor netamente imaginario, pero esta vez va a estar orientado hacia el valor negativo, es decir, va a ser un valor puramente imaginario negativo. Siempre la reactancia capacitiva va a estar a menos 90 grados. Esto va a suceder con todas las reactancias capacitivas. Entonces, recuerden que la reactancia inductiva está a más 90 grados y la reactancia capacitiva a menos 90 grados. Una vez sacada la reactancia, vamos y calculamos la corriente. Otra vez aplicamos ley de Ohm y decimos que 220 0 grados volt dividido 10,61 menos 90 grados ohms nos va a dar como resultado la división 20,74 y, como dijimos, los ángulos se restan, por lo tanto tengo 0 grados menos 90 grados. Acá aplicamos regla de signos y nos va a quedar menos por menos más, por lo tanto 0 grados más 90 grados. Entonces nuestra corriente que va a circular por el capacitor va a ser de 20,74, 90 grados positivos ampere. Una vez calculada la corriente, podemos sacar la caída de tensión en nuestro capacitor, que va a ser la corriente que circula por ella, por la reactancia del mismo capacitor. Entonces decimos que 20,74, 90 grados ampere por 10,61 menos 90 grados ohms, me va a dar como resultado aproximadamente 220. En una multiplicación, los ángulos se suman, por lo tanto decimos que es 90 grados más menos 90 grados, regla de signos, más por menos menos, me va a dar 90 menos 90 grados. Por lo tanto, la caída de tensión del capacitor es de 220 0 grados volts. Entonces acá decimos que
Si tenemos una corriente a más 90 grados y una tensión a 0 grados, decimos que en un circuito capacitivo puro, la corriente adelanta 90 grados con respecto a la tensión en el capacitor. ¿Sí? Fíjense, a diferencia del inductivo puro, en este caso es la corriente quien adelanta la tensión 90 grados, cuando en el inductivo la tensión adelantaba 90 grados a la corriente. ¿Sí? Bien, estos son los componentes que vamos a utilizar en corriente alterna. Es para entrar un poquito en el tema y vamos a empezar ahora, en el siguiente, a trabajar mezclándolos. ¿Sí? Vamos a trabajar con más de un componente y que no sea el mismo. Bueno, que anden bien y enseguida ya también se va a hacer el próximo video.